Desde una niña de 14 años encontrada con la garganta destrozada y la cabeza parcialmente devorada, un monstruo que sobrevivió a miles de balas disparadas a quemarropa, hasta una campesina de 20 años que clavó una lanza en el pecho de la criatura y vivió para contarlo, pasando por un granjero que disparó una bala bendecida que finalmente detuvo el terror, solo para que el rey de Francia ordenara destruir el cadáver antes de que pudiera ser examinado. 100 víctimas mortales confirmadas. 300 ataques documentados. 3 años de terror absoluto. Y cuando finalmente fue abatida, las autoridades quemaron el cuerpo tan rápido que nunca supimos qué demonios era realmente. Lo que están a punto de escuchar es el análisis del caso de depredación masiva más devastador de la historia moderna de Francia. Un misterio donde cada intento de explicación racional se estrella contra un muro de hechos imposibles. Un depredador que ignoraba el ganado para cazar exclusivamente humanos. Una criatura que parecía calcular sus ataques como si tuviera inteligencia. Esto es lo que sabemos sobre la maldición de Gévaudan. Las montañas de Gévaudan ocupan una región aislada en el sur de Francia. Picos escarpados cubiertos de bosques densos donde la niebla se asienta durante días. Poblaciones pequeñas de campesinos y pastores que conocían cada sendero porque habían caminado esa tierra durante generaciones. En 1764, esta región olvidada por París se convirtió en el escenario de algo que desafiaría toda explicación. 30 de junio de ese año. Pueblo de Les Aubacs. Jean Boulet tiene 14 años. Pastora. Sale cada mañana con las ovejas de su familia. Hoy el cielo está despejado. El ganado está tranquilo. Es un día absolutamente normal. Al atardecer, cuando no regresa, su padre sale a buscarla. La encuentra a 100 metros del pueblo, tendida boca arriba, garganta destrozada, cabeza parcialmente devorada, sangre empapando la tierra en un radio de 3 metros. No hay huellas de lobo alrededor. No hay señales de lucha. Solo el cadáver de una niña con expresión de terror absoluto grabada en lo que queda de su rostro. El notario redacta el certificado de defunción con mano temblorosa, asesinada por la bestia feroz. No dice un lobo. No dice un animal salvaje. Dice la bestia. Como si ya supiera que esto era algo específico. Algo que tenía identidad propia. Pero lo que realmente helaría la sangre de toda la región es que Jean no fue la primera víctima. Solo fue la primera en morir. 3 días antes, una joven vaquera cerca de Langogne había visto algo emerger del bosque. Lo describió después con voz quebrada, del tamaño de un ternero, pecho ancho como el de un caballo, pelaje rojizo con una cresta de pelo negro, y se movía con una velocidad que no era natural. ¿Pero qué hizo la criatura cuando apareció? Ignoró completamente al ganado. 50 vacas, 20 toros, toneladas de carne disponible. Fue directo hacia ella. Los toros se interpusieron. Animales de media tonelada embistiendo repetidamente. Cualquier lobo habría huido. La criatura retrocedió pero no escapó. Dio vueltas alrededor del rebaño, buscando una apertura, calculando, como si pensara. Finalmente se retiró al bosque. La joven corrió al pueblo gritando sobre un monstruo que prefería humanos sobre ganado. Nadie le creyó, hasta que encontraron a Jean Boulet. Entonces comenzaron a creer. Agosto trajo más víctimas. Una mujer cerca de Puy-Laurent con la garganta destrozada. Un niño de 10 años que sobrevive porque su hermano golpeó al animal con un palo. Otra niña encontrada parcialmente devorada. La bestia se había alimentado. Septiembre trajo 4 ataques en una semana. Y entonces ocurrió algo que transformó el miedo en terror absoluto. Los habitantes comprendieron que esto no iba a detenerse. No era un lobo hambriento que mataría una vez y desaparecería. Era algo que había comenzado a cazar humanos sistemáticamente. Y era extraordinariamente bueno en ello. ¿Cómo puede un depredador mostrar tal preferencia por humanos sobre ganado? Los patrones de ataque desafiaban toda lógica conocida. La criatura atacaba principalmente mujeres y niños. Nunca hombres adultos armados. Prefería víctimas aisladas. Y atacaba durante el día, bajo el sol directo. Los lobos son crepusculares. Cazan al amanecer y al atardecer. Esta cosa atacaba a mediodía. Los testigos describían comportamientos que no encajaban con ningún animal.
emboscadas perfectamente calculadas, saltos desde formaciones rocosas, emerger del agua como si hubiera estado sumergida esperando. Y varios testigos juraron que caminaba brevemente sobre sus patas traseras antes de lanzarse. Para diciembre, 20 personas habían muerto. Los niños ya no salían solos. Los mercados estaban vacíos. Nadie viajaba entre pueblos. La economía colapsó. Pero aquí viene lo que desafía toda lógica. Cazadores experimentados reportaron que la bestia era inmune a las balas. Le habían disparado a quemarropa. Vieron los impactos. La criatura gruñía, sacudía el pelaje y seguía atacando. Sin heridas, sin sangre, como si las balas rebotaran. El pánico llegó a Versalles en enero de 1765. El rey Luis XV recibía cartas desesperadas. El obispo local declaró la bestia azote de Dios. Ordenó 3 domingos de oración. Las oraciones no detuvieron nada. El 12 de enero, la bestia atacó a 8 niños en Villaret. Lo que el animal no esperaba era a Jacques Portefaix, de 10 años. Cuando la criatura apareció, Jacques gritó a los otros que no corrieran. Sabía que si huían, los cazaría uno por uno. Organizó a los niños en círculo defensivo. Armados con palos y piedras, golpearon al animal cada vez que se acercaba. La bestia intentó romper la formación varias veces. Recibía golpes en el hocico y los ojos. Finalmente, sangrando, se retiró. Jacques se convirtió en héroe nacional. Luis XV le otorgó educación pagada por la corona. Los periódicos publicaron la historia en toda Europa. Pero también publicaron algo más. Los periódicos ingleses se burlaban. Francia perdió su imperio colonial ante Inglaterra, y ahora no puede ni matar a un lobo. El orgullo nacional estaba destruido. Luis XV respondió con fuerza militar. El capitán Duhamel llegó con 57 escuadrones. Organizó batidas con 40.000 aldeanos rastreando cada metro de bosque. Los resultados fueron patéticos. La bestia seguía atacando y siempre escapaba, como si conociera el terreno mejor que los soldados. Duhamel fue reemplazado. Llegaron los de Enneval, los mejores cazadores de lobos de Francia. Durante 4 meses mataron docenas de lobos grandes. Los ataques continuaron sin interrupción. Fueron despedidos. Llegó François Antoine, portador del arcabuz real. El mejor cazador del país. Lo que Antoine no sabía era que antes de que lograra su misión, una mujer de 20 años haría lo que ejércitos enteros no pudieron. 11 de agosto de 1765. Río d'Esgès. Marie-Jeanne Ballet camina con su hermana hacia una granja. Tienen que cruzar un puente de madera. El puente es estrecho. No hay escape hacia los lados. La bestia las espera en la vegetación. Cuando llegan al centro, la criatura salta. Las otras mujeres huyen gritando. Pero Marie-Jeanne lleva una bayoneta casera, un palo con una hoja de metal de 15 centímetros. La bestia se lanza hacia ella ignorando a su hermana. Marie-Jeanne retrocede 4 pasos. Planta los pies. Y cuando el animal salta hacia su garganta, clava la lanza con toda su fuerza en el pecho de la criatura. El aullido que sigue no suena como lobo. Es más profundo, más gutural, casi humano. La bestia cae al río. El agua se tiñe de rojo. Y entonces, increíblemente, se levanta. Con la herida abierta, se arrastra hacia la orilla y huye al bosque dejando rastro de sangre. François Antoine llegó horas después. Examinó la lanza, sangre hasta 7 centímetros de profundidad. Sus perros siguieron el rastro 400 pasos. No encontraron el cuerpo. Antoine nombró a Marie-Jeanne la doncella de Gévaudan. La esperanza creció. Si la bestia fue herida tan gravemente, quizás muera. No murió. El 20 de septiembre, Antoine organizó una batida masiva. Finalmente tuvo tiro claro. Mató un lobo de 60 kilogramos, casi el doble del tamaño normal. Lo envió a Versalles. El rey declaró victoria. Antoine recibió honores. Caso cerrado. ¿Pero qué ocurrió 3 meses después? 2 niños murieron cerca de la Bessègre Sainte-Marie. Gargantas destrozadas. Heridas idénticas. La bestia había regresado. O nunca se había ido. Las autoridades de Versalles decidieron ignorar los reportes.
Francia ya había sido humillada suficiente. Oficialmente, la bestia estaba muerta. Pero en Gévaudan, 18 personas más murieron durante 1766. Y ahora la criatura era más cautelosa. Ya no atacaba a mediodía. Atacaba al amanecer o atardecer. Evitaba áreas abiertas. Esto ya no era un animal actuando por instinto. Era algo que había aprendido. Algo que se había adaptado. Para la primavera de 1767, la gente de Gévaudan entendió que estaban solos. El marqués de Abchuer organizó una batida final con cazadores locales. 19 de junio. Bosque de Tenasseire. Entre los cazadores estaba Jean Chastel, granjero de 59 años. Católico devoto, pero con reputación oscura. Meses antes, él y sus hijos fueron arrestados porque los hijos guiaron a 2 guardabosques hacia un pantano donde casi murieron. Mientras los hombres luchaban por sus vidas, los hermanos Chastel observaban desde la orilla, riendo. Fueron liberados por falta de evidencia. Las sospechas nunca desaparecieron. Ese día, Chastel llevaba balas que, según la tradición, habían sido bendecidas. Según la leyenda, fundidas de plata de una medalla de la Virgen. Se separó de los otros cazadores. Encontró un claro. Se sentó. Abrió su libro de oraciones. Y esperó. Como si supiera que la bestia vendría a él. Horas después, la criatura emergió de las sombras. Pero no atacó. Se detuvo a pocos metros. Lo miró en silencio. Como si lo reconociera. Como si estuviera esperando algo. ¿Por qué un depredador salvaje se detendría frente a su presa? Chastel cerró su libro. Se levantó despacio. Levantó la escopeta. Apuntó al pecho del animal. Y disparó. El proyectil destrozó el hombro y arrancó la garganta de la bestia. El aullido resonó por todo el valle. Los otros cazadores llegaron corriendo. Encontraron a Chastel de pie sobre el cadáver, haciendo la señal de la cruz. Sus palabras quedaron registradas. Bestia, ya no cazarás más. El animal muerto era extraordinario. 60 kilogramos. 42 dientes. Cola más larga y musculosa que cualquier lobo. Pecho anormalmente ancho. Le abrieron el estómago y encontraron restos humanos parcialmente digeridos. Trajeron a Marie-Jeanne Ballet. Confirmó que se parecía a la bestia que había herido 2 años antes. El cadáver tenía cicatriz antigua en el hombro derecho, consistente con herida de bayoneta. Era la marca que ella dejó. El cuerpo fue paseado por los pueblos. Miles hicieron fila para verlo. Luego fue enviado a Versalles. Pero el viaje duró semanas. Era verano. No había refrigeración. Cuando llegó, estaba completamente putrefacto. El rey ordenó destruirlo inmediatamente. Antes de cualquier examen científico. No hay registro de qué hicieron con los restos. La evidencia física desapareció para siempre. Y después del 19 de junio de 1767, no hubo más ataques. Nunca más. 3 años de terror. Más de 100 muertos confirmados. Y cuando finalmente matan a la criatura, destruyen el cuerpo antes de examinarlo. ¿Por qué? Si era solo un lobo grande, ¿por qué destruir la evidencia de una victoria tan importante? Si era otra cosa, ¿qué estaban ocultando? La teoría de lobos con hambruna podría explicar los ataques como comportamiento aberrante de depredadores desesperados que aprendieron a cazar humanos. Esta explicación acomoda el hecho de que los ataques terminaron cuando mataron al animal y que la autopsia confirmó estructura canina. Pero esta teoría se derrumba cuando examinas el comportamiento estratégico documentado. No explica por qué ignoraba sistemáticamente al ganado. No explica la aparente inmunidad a las balas. No explica por qué atacaba a mediodía cuando los lobos son crepusculares. No explica por qué caminaba sobre patas traseras, según múltiples testigos. La teoría del híbrido entrenado podría explicar los ataques como obra de un cruce de lobo y mastín criado específicamente para cazar humanos, posiblemente con arnés protector que explicaría la resistencia a balas. Esta explicación acomoda por qué Chastel estaba en el lugar exacto donde apareció la bestia, por qué el animal pareció reconocerlo, y por qué los ataques terminaron permanentemente con su muerte. Pero esta teoría se derrumba cuando examinas la falta de evidencia directa. No hay confesión. No hay registro de entrenamiento.
No explica cómo un solo hombre controló un animal durante 3 años sin ser descubierto por ejércitos y 40.000 cazadores. La teoría del animal exótico podría explicar las características anormales como propias de un león joven o hiena rayada escapado de colección privada. Esta explicación acomoda el pelaje, el tamaño anormal y la estructura dental irregular. Pero esta teoría se derrumba cuando examinas los registros históricos. Ninguna colección reportó pérdida de animales exóticos en la región durante ese periodo. No explica el comportamiento de emboscada calculada ni la aparente adaptación después de ser herida. Han pasado casi 300 años. Las montañas de Gévaudan siguen siendo remotas. Los lobos han regresado a Francia desde Italia y España. Pastores modernos en Los Ere reportan avistamientos de lobos grandes que los observan desde el bosque. Animales que parecen más grandes de lo normal, que se acercan más de lo que deberían. Probablemente son lobos normales vistos a través del filtro de una leyenda que se niega a morir. Lo que es documentado: 100 personas murieron de manera brutal durante 3 años. Docenas de testigos describieron la misma criatura. Marie-Jeanne Ballet la hirió y sobrevivió. Jean Chastel la mató. El rey ordenó destruir el cadáver antes de cualquier examen. Los ataques terminaron permanentemente ese día. Lo que permanece sin explicar: ¿por qué la criatura prefería humanos sobre ganado? ¿Cómo sobrevivió a disparos a quemarropa? ¿Por qué Chastel estaba exactamente donde apareció? ¿Por qué destruyeron la evidencia? Si alguna vez caminas solo por un bosque al atardecer, y los sonidos normales se silencian de golpe, y sientes esa sensación primitiva en la nuca de que algo te observa desde las sombras, ¿confiarías en que fue solo un lobo? ¿O sabrías que hay cosas que nunca fueron completamente explicadas?